descubriendo los verdaderos autores de la Biblia. El final te va a sorprender, pero antes asegúrate de darle me gusta y suscríbete. La autoría de la Biblia es un tema complejo que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Aunque se atribuye a múltiples autores, la tradición sostiene que todos fueron inspirados por Dios, convirtiendo el texto en una obra tanto humana como divina. El contexto histórico de la Biblia abarca varios milenios y diferentes culturas. Desde la antigua Mesopotamia hasta el Imperio Romano, los eventos y escritos bíblicos reflejan una rica intersección de influencias políticas, sociales y religiosas que moldearon su contenido y su relevancia. Según la tradición, la Biblia tiene un origen divino. Se cree que Dios inspiró a los diferentes autores, guiándolos para que escribieran su palabra. Esta creencia sostiene que, aunque escrita por humanos, la Biblia es infalible y sagrada. La Biblia es usada para la meditación, oración y el crecimiento espiritual personal. Contiene oraciones, himnos y reflexiones que inspiran y fortalecen la fe de sus lectores. Moisés es considerado el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Estos textos no solo narran la historia del pueblo de Israel, sino que también establecen leyes y normas fundamentales para la religión y la vida judía. Los autores proféticos del Antiguo Testamento desempeñaron un papel crucial en la transmisión del mensaje divino. Los profetas, considerados mensajeros de Dios, entregaron palabras de advertencia, consuelo y esperanza, registrando visiones y revelaciones que continúan resonando en la fe judeocristiana. David, conocido como el dulce cantor de Israel, es tradicionalmente atribuido como el autor principal de los Salmos. Estos poemas y canciones reflejan una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y la gratitud hasta la desesperación y el arrepentimiento. La sabiduría atribuida a Salomón se plasma en gran medida en los libros de Proverbios y Eclesiastés. Proverbios ofrece consejos prácticos y enseñanzas morales, mientras que Eclesiastés reflexiona sobre el sentido de la vida y la fugacidad de las cosas terrenales. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son considerados los profetas mayores debido a la extensión y profundidad de sus escritos. Cada uno de ellos abordó temas como la justicia divina, el arrepentimiento y las promesas de redención, influenciando profundamente el pensamiento teológico. Los profetas menores, aunque menos extensos en sus escritos, ofrecen valiosas perspectivas sobre la relación entre Dios y su pueblo. Sus mensajes suelen enfocarse en la denuncia de injusticias sociales, la llamada al arrepentimiento y la esperanza en la restauración divina. Los escribas y compiladores del Antiguo Testamento jugaron un papel crucial en la conservación y transmisión de los textos sagrados. Su labor meticulosa aseguró que las palabras y enseñanzas divinas fueran preservadas con fidelidad y exactitud a lo largo de las generaciones. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, tuvo una influencia significativa en la difusión de las Escrituras. Esta versión facilitó la comprensión de los textos sagrados a los judíos de la diáspora y más tarde a los primeros cristianos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan la vida y enseñanzas de Jesús desde diferentes perspectivas. Cada autor aportó su visión y contexto, enriqueciendo la narrativa y proporcionando una comprensión más completa del mensaje cristiano. Las epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, son fundamentales para la doctrina cristiana. A través de sus cartas, Pablo ofreció orientación teológica y pastoral a las primeras comunidades cristianas, abordando temas como la fe, la salvación y la ética. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle me gusta y suscríbete. Santiago, Pedro, Juan y Judas son los autores de las epístolas generales. Estas cartas, dirigidas a un público más amplio, abordan cuestiones prácticas de la vida cristiana y refuerzan la unidad y la perseverancia en la fe en tiempos de prueba. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros escritos por varios autores en el primer siglo de la era cristiana. Estos autores fueron principalmente apóstoles y discípulos de Jesús, así como líderes de la iglesia primitiva. La revelación apocalíptica de Juan
contenida en el libro de Apocalipsis, ofrece una visión simbólica del fin de los tiempos. Este texto ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo de la historia y sigue siendo objeto de estudio y debate teológico. La tradición oral fue fundamental en la preservación de los relatos bíblicos antes de ser escritos. Las historias pasaban de generación en generación, asegurando que los eventos y enseñanzas fueran recordados y transmitidos con precisión, formando así la base de los textos sagrados. El rol de los copistas y traductores fue crucial para la difusión de la Biblia. Estos expertos dedicaron sus vidas a reproducir y traducir los textos, garantizando su conservación y accesibilidad a diferentes culturas y lenguas, manteniendo la integridad del mensaje original. Pero, ¿por qué no se ha escrito nada más en la Biblia? La razón principal por la que no se ha escrito más en la Biblia se debe a la finalización del canon bíblico. El canon se refiere a la colección oficial de libros que una comunidad religiosa reconoce como divinamente inspirados y autoritativos. Para los judíos, el canon del Antiguo Testamento, o Tanaj, se cerró en el período post-exílico, alrededor del siglo I de Cristo. Para los cristianos, el canon del Nuevo Testamento se estableció en los primeros siglos de la era cristiana. El canon del Nuevo Testamento se definió mediante varios concilios y consensos entre los líderes de la Iglesia primitiva. Los concilios de Hipona 393 después de Cristo y Cartago 397 después de Cristo fueron significativos en este proceso. Estos concilios reconocieron los libros que ya eran ampliamente aceptados y utilizados por las comunidades cristianas. Los concilios desempeñaron un papel vital en la canonización de la Biblia. En estos encuentros, líderes religiosos discutieron y determinaron qué libros serían considerados sagrados y autoritarios, estableciendo el canon que conocemos hoy y unificando la doctrina cristiana. Las discrepancias y debates sobre la autoría han sido constantes a lo largo del tiempo. Investigadores y teólogos analizan los textos en busca de pistas sobre sus verdaderos autores, generando diversas teorías y discusiones que enriquecen y complican el entendimiento de la Biblia. La arqueología bíblica ha influido significativamente en la comprensión de las Escrituras. Los descubrimientos de artefactos y documentos antiguos proporcionan contexto histórico y cultural, corroborando relatos bíblicos y ofreciendo nuevas perspectivas sobre los eventos descritos, fortaleciendo la conexión entre fe y ciencia. La perspectiva teológica sostiene que la inspiración divina es el motor principal detrás de la Biblia, guiando a sus autores humanos. Esta creencia destaca la mano de Dios en cada versículo, dando coherencia y profundidad espiritual a los textos sagrados. La Biblia se percibe así como una obra que combina lo humano y lo divino, una colaboración única que ofrece revelaciones y enseñanzas eternas. Esta fusión refuerza su autoridad y relevancia, consolidándola como un pilar fundamental de la fe. La Biblia se escribió para enseñar sobre Dios, sus atributos, su relación con la humanidad y su plan de salvación. Es una guía para la fe y la práctica religiosa. Contiene enseñanzas sobre cómo vivir una vida moral y ética, ofreciendo principios y mandamientos para guiar el comportamiento humano. Muchos textos bíblicos sirven para preservar la historia y la cultura del pueblo de Israel y del cristianismo primitivo, proporcionando un contexto histórico y cultural para entender mejor la religión y sus prácticas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete para más secretos fascinantes